Muy buenas tardes para todos. Están todos muy bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico. Profesor, si me hace el favor y me ayuda con la siguiente diapositiva. Quiero darles las gracias y darles esta bienvenida a todos los asistentes en este caso. Quiero invitarlos, obviamente, a una conferencia central, inicio de una serie de ciclo de conferencias justamente con el fin de apoyar no solamente la construcción colectiva del conocimiento, sino adicionalmente para hacer esa construcción de conocimiento. La conferencia que tenemos prevista para esta noche se titula La educación STEM, una mirada hacia la transformación educativa global. Profesor Miguel, por favor, su presentación. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir con todos ustedes esta conferencia, este compartir entre colegas en donde todos vamos a aprender de todos, una experiencia vivencial en el campo educativo y principalmente en este tema que es muy relevante en este tiempo, como es la educación STEM. Y mi nombre es Luis Miguel Espinal Fuentes y actualmente pues me desempeño como jefe de nuevas tecnologías y pedagogías en el programa de transformación educativa digital en un proyecto que se desarrolla en Honduras con auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, y tengo otro tipo de experiencias también trabajando con la Organización de Estados Americanos y en otro tipo de universidades. Así que es un placer poder contar con ustedes. Muchísimas gracias, profesor Miguel. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, esta tarde o esta noche están todos cordialmente invitados al desarrollo de esta agenda. Entonces, pues estamos dando en estos momentos el inicio como a la presentación. Vamos a escuchar unas palabras de bienvenida del doctor Guillermo Londoño, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y vamos a tener posteriormente un ciclo de conferencia donde vamos a hablar un poco sobre esa fundamentación teórica de lo que significa la educación STEM. Y pues vamos a tener allí una sesión de preguntas. La invitación es, queridos asistentes, que si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor a través del chat verificando que den la opción de a todos los panelistas poder tener allí sus mensajes para poder recopilar todas sus preguntas y empezar allí a hacer un ciclo de preguntas. Y posteriormente la invitación es a que nos acompañen en un taller que vamos a tratar de hacer un taller práctico para poder mirar cómo aplicamos algunos elementos o algunas estrategias de esta metodología. Doctor Guillermo, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Marta Janet. Un cordial saludo para ti. Gracias por el liderazgo en este ciclo de conferencias. Saludo cordial, fraterno y colombiano al doctor Luis Miguel, quien nos acompaña desde Honduras en este evento académico. Para la Universidad de La Salle, para la Facultad de Ciencias de la Educación y para nuestras licenciaturas virtuales, las cuales dirige Marta Janet, nuestra licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y la licenciatura en Educación Básica Primaria. Pues es muy importante este tipo de eventos porque como programas académicos buscamos hacer presencia no solamente en las regiones a través de la educación virtual, sino que buscamos hacer presencia desde la reflexión académica, desde la investigación, desde la extensión. Y bueno, un evento como el que nos convoca el día de hoy es muy importante, aprovechando las condiciones, el tiempo, la época. Como decía hace un segundito Luis Miguel, no es un tema simplemente de moda, lo resumo así, es un tema de vanguardia, es un tema que nos reta, es un tema que nos desafía. Y bueno, vemos aquí muchas personas conectadas, algunos nos han saludado de Majagual, bueno, y otros lugares. Eh, qué bueno que la comunidad educativa se encuentre interesada en este tipo de temas, en este tipo de actividades. Qué bueno que hayan aceptado la invitación de nuestra universidad, nuestra facultad y nuestros programas virtuales, y tomémoslo como un banquete académico, disfrutémoslo en un espacio de discutir, de escuchar, de aprender, aprovechar ese espacio de taller para aprender desde la construcción en equipo, en la metodología de taller. Y sé que con el conocimiento del doctor Miguel y de Marta, pues será una actividad muy provechosa para todas y para todos.
Entonces, mi agradecimiento nuevamente, doctor, por su presencia, a Marta por su liderazgo y a todas las personas que nos están acompañando desde diferentes lugares del país y de pronto desde algún lugar del continente. Gracias por estar, gracias por aceptar nuestra invitación. La Universidad de La Salle, la Facultad de Ciencias de la Educación y nuestros programas virtuales están a su disposición. Muy amables por su presencia en este espacio y esperamos que nos acompañen también en los que vienen más adelante para nutrirnos de estos banquetes académicos. Muy amables y que disfruten este escenario académico. Buena tarde para todas y para todos. Doctor Guillermo, muchísimas gracias por esas palabras. Sí, efectivamente, la invitación es a que nos disfrutemos este espacio para que podamos no solamente enriquecer nuestro conocimiento académico a través de todo lo que vamos a aplicar, sino que adicionalmente tengamos la posibilidad de compartir y establecer algunos nexos académicos a partir de todo lo que podamos trabajar esta noche. Dentro de los objetivos que tenemos previsto para la sesión del día de hoy, pues está obviamente hacer una introducción conceptual sobre los principios y los fundamentos de la metodología STEAM y STEM, su importancia y alguna caracterización para que miremos cómo hacemos para aprovechar al máximo todo este potencial que nos brinda esta educación. Asimismo, pues vamos a identificar algunas estrategias didácticas y algunas tendencias tecnológicas propias de esta educación que nos permitan acercarnos un poco más a esos proyectos, a esos programas, a todas esas iniciativas que podemos desde nuestros programas y desde nuestras propias asignaturas imponer frente al proceso metodológico que vamos a aprender esta noche. Entonces, no se hable más, vamos entonces a darle inicio a todo este proceso. Quiero empezar comentando que actualmente pues estamos viviendo en una era de muchos cambios tecnológicos, que debido a la producción acelerada de este conocimiento y enfrentándonos a todas estas dinámicas digitales, por ejemplo, en la parte económica, a todos esos miles de datos e incluso a todas esas tendencias de transacciones online y el uso de criptomonedas, pues ha generado que muchas de esas tecnologías y obviamente las comunicaciones no se quedan aparte, tengan un movimiento muy acelerado. Eso significa que las interacciones sociales que nosotros estamos haciendo, todas están mediadas por esta parte tecnológica. Pero esto genera algunas barreras y algunos límites del conocimiento, porque pues no todos acceden a la tecnología o no todos tienen ese proceso. Entonces, el camino que ha venido recorriendo la tecnología, pues está entrecruzando con todo lo que tiene que ver con las ciencias, el arte, la inteligencia artificial, entre otros. Es por ello que es importante que nosotros como docentes y como los futuros docentes o como todas las personas que interaccionamos con la comunidad, nos demos cuenta de quiénes somos nosotros los humanos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos, cómo es posible que desde una mirada un poco más holística, una mirada un poco más integradora, podamos abordar toda esta parte del aprendizaje de las personas. Actualmente, el sistema educativo aquí en Colombia está basado en la acumulación de conocimiento, generalmente un poco de tipo memorístico, donde la enseñanza se hace por asignaturas, ustedes se dan cuenta, parceladas, desde un campo de conocimiento particular. Sin embargo, desde la metodología que esta noche queremos de pronto compartir con ustedes, pues las ciencias, el arte, la cultura, sobre todo la cultura digital, son espacios que pueden generar conocimiento y que necesitan complementarse para potenciar justamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin embargo, hay que resaltar que cada una de estas ciencias, el arte, la cultura, la ingeniería, pues tiene unos métodos y unos criterios que inclusive motivan a un crecimiento poco a poco de cada uno de sus espacios. Por eso es importante que nosotros podamos generar algunas condiciones para que el intercambio entre esos espacios y el aporte se dinamice bajo las miradas y se generen nuevos conocimientos y nuevas apreciaciones o aproximaciones a eso que buscamos comprender y proyectar para el desarrollo de nuestras sociedades. Claro, todo esto impulsados por lo que es la revolución, la cuarta revolución digital. Sin embargo, cuando hablamos de esa generación de conocimiento interdisciplinario, pues ustedes van a pensar o van a tener allí en consideración que esa producción y esa necesidad de capital humano pues también tiene unos desafíos particulares y que está justamente limitada por ese conocimiento o el conocimiento de la complejidad, de esa parte social y cultural que en este momento pues bajo las circunstancias que estamos viviendo es un poco incierta
y que las demandas de una práctica educativa un poco más profunda, un poco más de cuidado con el ser humano o con los ciudadanos, pues tiene o debe generar unas capacidades un poco más críticas, un pensamiento más creativo, seres o estudiantes con un proceso de colaboración, unas participaciones que sean un poco más empáticos a todo lo que estamos viviendo. Claro, bajo esta mirada y esta perspectiva, pues nosotros estamos obligados a repensar, a cuestionar y a transformar justamente esos fines y esas formas de cómo estamos educando. Requerimos más fluidez en relación, por ejemplo, con la cultura digital. ¿Cómo viven los estudiantes fuera de nuestros espacios académicos o de nuestras aulas? En este caso, de los ambientes virtuales, para los casos de los que los somos docentes virtuales. ¿Y cómo estamos educando al interior de esos mismos espacios? Todo esto lo que hace es que empecemos a revisar cómo se aprende afuera y cómo se aprende adentro de una clase. Y requiere que nosotros los docentes y empecemos a implementar una forma de observación donde identifiquemos cuáles son esos elementos que necesitan los ciudadanos de este siglo XXI para poder interactuar y poder generar conocimiento. Es por ello que la educación STEAM surge de la necesidad de potenciar justamente el interés por las ciencias naturales, las ingenierías y la matemática. En el principio de esta perspectiva, que hoy podríamos decir que puede ser un movimiento o una tendencia global, donde por un lado se busca que el conocimiento se integre de una forma más efectiva desde la parte práctica, desarrollando habilidades como el hecho de hacer preguntas o de pensar un poco más críticamente, junto con unos conocimientos más específicos en cada uno de esos campos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte científica, la matemática, la comprensión lectora, entre otros elementos. Es por ello que, por ejemplo, Botero en el 2018 cita a la doctora Katman 2010, donde indica, por ejemplo, que ella fue la primera investigadora que se aventuró a cambiar el acrónimo que estaba de STEAM a STEM, de STEM a STEAM, porque ella considera que incluir las artes en este proceso pues es muy importante. Ella hace unas afirmaciones, por ejemplo, que dice que ahora vivimos en un mundo donde no se puede entender la ciencia sin la tecnología y que se desarrolla la mayor parte de las investigaciones en el uso justamente de esa tecnología, que lo que hace es buscar una sincronía o crear una comprensión un poco más profunda de lo que son las artes y las matemáticas. Entonces, des en cuenta que bajo este argumento, pues es vital que nosotros empecemos a buscar la vinculación de la parte artística con las ramas del conocimiento científico y demostrar desde allí que existen múltiples formas por las cuales nuestros estudiantes pueden interconectarse, pueden adquirir conocimiento y pueden generar un aprendizaje un poco más interdisciplinario. Desde este enfoque, pues desde el STEAM se integran las ciencias naturales, la tecnología, las ingenierías, la matemática y las artes, porque ponen énfasis todas estas metodologías activas, por ejemplo, que puedan integrar herramientas, que puedan generar un proceso, que amplíen la capacidad creadora que tiene cada uno de nuestros estudiantes. El desarrollo de esta perspectiva lo que implica justamente es una búsqueda de factores por parte de los docentes y de los que aplican esta metodología para desarrollar habilidades de pensamiento que permitan no solamente aprender en este momento, sino aprender a lo largo de la vida y para toda la vida. La creación de estos aprendizajes lo que generan es una capacidad de crear e innovar donde justamente esa creatividad es el motor y lo que me permite que el conocimiento y el nuevo saber se puedan interrelacionar. Hay otros autores que podemos señalar en esta noche para contarles, por ejemplo, cuál es esa definición que se está dando de la educación STEAM. Y, por ejemplo, Vázquez, Sneyd y Comer 2013 citan que la educación STEAM es un acercamiento interdisciplinario al aprendizaje, que remueve, quita esas barreras tradicionales de las disciplinas, es decir, se veían las disciplinas como ejes separados, cada uno por su propia rama. Pero en este caso la intención es integrarlos en un mundo más real, un mundo donde la experiencia y la práctica son más relevantes para el estudiante, lo que motiva justamente a que más o menos en los años 90 la Fundación Nacional para las Ciencias en Estados Unidos generara o referenciara ese acrónimo de la metodología STEAM.
Esta metodología lo que busca, como les he venido diciendo a lo largo de la información que he venido brindándoles esta noche, es aplicar no solamente dentro del aula, sino fuera del aula, unas metodologías un poco más innovadoras, donde el abordaje de ese concepto, el abordaje de las ciencias se pueda dar de una manera más transversal y más unida, más integradora. Para ello, pues se pueden utilizar, por ejemplo, el aprendizaje basado por proyectos o por problemas, porque los estudiantes a través de ese reto que yo les puedo proponer pueden adquirir conocimiento y habilidades que le permitan un mayor manejo de la interdisciplinar, un mayor manejo del contexto donde está y del contenido, puedan desarrollar capacidades y habilidades desde las claves de la creación y el diseño y resolver justamente el reto o el desafío que yo les estoy presentando. Para lograrlo, obviamente, no solo, sino de una manera más colaborativa, más grupal, donde utilizando la tecnología y obviamente los medios tecnológicos que tenemos a la mano, pues puede hacerlo un poco más práctico. Dentro de esos desafíos inmediatos que tenemos está el poder contar con una política de ciencia, educación e innovación que realmente reconozca la urgencia que tenemos ahorita de potenciar un aprendizaje más convergente, un aprendizaje donde el desarrollo de las habilidades para la innovación, la ciencia y la creatividad sean la mano a la, que sean el insumo, que sean la base, mediante el cual pues todos los docentes, los científicos y los artistas podamos integrarnos y sacar de allí un producto un poco más de trabajo conjunto, más fructífero y asimismo proporcionar pues esas metodologías prácticas y efectivas para que los estudiantes aprendan de una forma un poco más específica. En ese sentido, quiero pues proponer o quiero mostrarles en esta presentación y en esta metodología que nosotros, cuando hablamos de esas brechas que existen entre los hombres y las mujeres, cuando hablamos de esa metodología STEAM, pues evidencia un claro rezago que perjudica obviamente a la incorporación de las mujeres en este caso. Esta metodología busca justamente cerrar esa brecha, busca justamente que ese sesgo se evite, que se recoja una identidad y un sentido un poco más geográfico, un poco más cultural, histórico, y que den sentido justamente a ese entorno y a esa conexión de conocimiento. Para avanzar un poco más en ese modelo, pues se pueden abarcar múltiples campos de conocimiento. Están, por ejemplo, desde una propuesta que hace Jackman 2010, donde el diagrama piramidal es estructura como esa base conceptual metodológica que podemos tener a nivel de esa metodología. Por ejemplo, ella en la cima coloca lo que es el conocimiento previo. Y a partir de ese conocimiento previo, cómo se hace, cómo se aprende información a través de esa influencia social. Y ese es el punto de partida donde esa interpretación de ese mundo, de ese problema o de esa cuestión que surge de la vida cotidiana da pie para el aprendizaje. En la siguiente parte estaría pues obviamente la incorporación de toda la franja de esos puntos comunes que podemos encontrar en la metodología STEAM y desde allí pues favorecer desde un aspecto más global e interdisciplinar todo ese trabajo y esos tópicos que podemos nosotros desde un tema particular producir un producto final que esté relacionado entre todas esas áreas. Viene el siguiente punto que viene siendo como ese aporte específico al tema o al producto. Es decir, aquí convocan algunos conceptos y algunos procesos comunes porque es la combinación de esos factores. El siguiente nivel o la siguiente parte de la pirámide está referida justamente a ese punto donde las disciplinas se separan porque abordan algunas necesidades particulares de cada área. Pero pues esta parte ya la desarrolla, por ejemplo, un estudiante de educación secundaria o universitaria porque tiene un alto nivel de abstracción y porque es propio de los docentes, de los adolescentes y de los adultos poder hablar o especificar un poco más la disciplina. Viene la siguiente, que es la base ya de la pirámide, entonces recuerden que vamos de arriba hacia abajo, y en este punto la intención es que el estudiante ya haya hecho un desarrollo profesional justamente en todo este bagaje, tomando contenidos específicos desde su motor, desde su evolución cognitiva, y desde allí permitirle que en el ambiente universitario o en la formación profesional, pues él pueda asociar todo ese contenido que nosotros hemos visto de ciencias, matemáticas, ingeniería y las artes en un proceso de formación un poco más particular. En ese sentido, pues mi compañero, el profesor Luis Miguel, va a seguir aquí contándoles un poco más en detalle todo lo que viene con esta metodología.
Muchas gracias, Marta. Gracias por esa introducción bastante amplia al concepto y caracterización de este tipo de enfoque que, si bien, como lo mencionaba el decano, no es una moda, sino que es una oportunidad para poder transformar nuestros sistemas educativos que han sido característicos de ser inflexibles, ¿no? De ser muy rígidos. Y pues este esquema viene a romper un poco esa rigidez de estos modelos educativos convencionales a los que nosotros hemos estado acostumbrados e incluso a la que muchos de nosotros nos formamos bajo esos modelos. Entonces, a esa hora es hora de romper con ese esquema, ¿no? De poder transformar y poder dar ese paso, que quizás es muy complicado a veces por lo mismo, ¿no? Porque nosotros nos formamos en un sistema que ya todos conocemos y pues muchos creemos que ese sistema es único, que es infalible, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De podernos dar la oportunidad a nosotros y ser esos agentes de cambio, de transformación, para poder entonces poder incorporar en nuestra práctica estos nuevos enfoques. ¿Y por qué hablar un poco nosotros de educación STEM? Bueno, pues ya la doctora Marta nos hacía un amplio, digamos, un amplio esquema, ¿verdad?, de todo lo que es educación STEM, desde la base, de sus principios, de sus conceptos, hasta la caracterización y cómo se puede integrar ya la forma real. Sabemos que es un poco complejo, ¿verdad?, hablar de integralidad, hablar de currículos integradores, holísticos, y pues bueno, pero ¿por qué entonces aplicar un modelo diferente a lo que ya hemos venido haciendo? ¿Y qué es lo que pretende también la educación STEM en nuestros estudiantes? El primer aspecto muy importante es pues poder generar profesionales egresados de nuestras instituciones, no solo conocedores de su disciplina, sino también que sepan cómo actuar con ese conocimiento. Es decir, qué sé hacer con lo que ya sé. Entonces, bueno, yo soy egresado del área de química, del área de matemáticas, de ingeniería, pero podré ser muy bueno manejando conceptos, teorías, pero la realidad funciona de otra forma. La realidad es totalmente aplicativa. Entonces es hora de generar competencias, de generar habilidades, de generar estos elementos ya aplicativos que permitan a nuestros egresados enfrentar el mundo real, enfrentar las sociedades que es caracterizadas en este caso por la globalización y por la automatización de procesos que en cierto momento podemos nosotros como humanos sentirnos un poco rezagados. Pero bueno, recordemos que esto no funciona sin la habilidad humana, sin el sentido humano. Entonces, justamente el enfoque STEAM recoge esto, ¿no? Las competencias interdisciplinares, las competencias blandas o transversales a las disciplinares que nosotros ya conocemos. Entonces, lo que nosotros queremos fomentar con el enfoque STEM es justamente, pues, promover, poder potenciar esas vocaciones científicas, ingenieriles en nuestros estudiantes. También reducir esa brecha que ya la doctora Marta nos comentaba, ¿no? Poder tener más mujeres en ciencia, en ingeniería, en matemáticas y poder, pues, poder equilibrar en ese sentido nuestros egresados en estas áreas. Además de eso, lo que les mencionaba, creo que esto es algo muy difícil porque aquí ya incluye muchos actores, no solo hablamos de los docentes o de los padres de familia o de los estudiantes, sino también aquí ya incluimos los gestores académicos, los tomadores de decisiones, y es poder justamente actualizar currículos integrales e innovadores. No podemos nosotros seguir enseñando bajo los esquemas o programas educativos del siglo XX. Estamos en un nuevo siglo que, como lo he mencionado, es un siglo caracterizado por la internacionalización, por la producción acelerada de conocimiento, por la producción acelerada de tecnología, y es de esta forma entonces que también nuestros currículum deben adaptarse a lo que está sucediendo en la actualidad, en nuestro contexto geográfico, en nuestro contexto social, en nuestro contexto internacional. Y también de allí obviamente se derivan nuevos modelos educativos que estén centrados en los estudiantes, que le asuman la responsabilidad de responsables de su propia formación, ¿no? Y obviamente aquí el tema también muy particular es la responsabilidad docente, pero para poder dar una estafeta y una responsabilidad del docente es necesario prepararlo, es necesario actualizarlo, es necesario capacitarlo, es necesario generar espacios de intercambio de experiencias, de intercambio de conocimiento. Esto pues puede ser a través de comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica y ver qué está funcionando con el colega, ¿no? ¿Qué le está sirviendo a él? ¿Cómo está enseñando? ¿Cuáles son los resultados que tienen? Pero también es responsabilidad
de los tomadores de decisiones de nuestras instituciones, de los agentes educativos, poder actualizar y capacitar a los docentes, y creo que este espacio como tal pues cae muy bien aquí, ¿no? Porque nos estamos nosotros actualizando qué es lo que está pasando en nuestro contexto. Y obviamente pues poder generar también modelos de desarrollo humano económicos, integrales y sostenibles. Y los que les mencionaba, ¿no? También egresar estudiantes conocedores de su disciplina, pero también que sean capaces de aplicar todos esos conocimientos. También pues componentes para hacer frente a retos y problemas, y ya no solo preparar al estudiante para que sea un usuario más de tecnología, para que sea un empleado más, sino que sea capaz de generar sus propias empresas, de generar sus propios software, de generar sus propias industrias, de generar sus propios emprendimientos y de potenciar, patentizar sus propias ideas y poderlas plasmar hacia un beneficio social. También, pues, preparar una nueva generación de científicos e incluso, pues, preparar profesionales para los trabajos que aún no están inventados. Por allí hay un libro muy bueno de Andrés Oppenheimer sobre la cuarta revolución industrial, que habla mucho de este tema de los trabajos aún no inventados y que hace un llamado a la reflexión sobre qué están haciendo las instituciones educativas para preparar a sus egresados, para preparar a los estudiantes para estos trabajos que aún no están inventados, entonces que aún todavía no sabemos qué puede suceder. Y poco a poco pues, el mundo nos lo va mostrando. Así que es justamente para eso que nosotros necesitamos justamente poder pues, modificar, poder actualizar, poder reflexionar sobre las formas en las que estamos enseñando y también las formas en las que están aprendiendo nuestros estudiantes. Y ese es un llamado también a la reflexión, ¿no? Para poder nosotros quitarnos muchas veces esos estereotipos, los escepticismos que están alrededor de algo nuevo, de algo novedoso o de algo innovador, y analizar muy bien cómo estamos enseñando y si es realmente lo que estamos enseñando lo que responde a lo que la sociedad actual está exigiendo. Entonces, esa es una reflexión para nosotros como gestores académicos, para nosotros como docentes, y que justamente hacen parte de lo que es educación STEM, ¿no? Ahora, hemos hablado sobre conceptos quizás un poco abstractos para algunos, quizás un poco más prácticos para otros, o incluso pues muchos nos podríamos identificar con esto, porque puedo decir, bueno, yo trabajo en conjunto con un colega, varios proyectos, con mis estudiantes, entonces yo estoy haciendo algo diferente al resto, o sea, no solo me siento detrás de una pantalla para que mis estudiantes me escuchen en una clase magistral ahora que estamos trabajando en ambientes virtuales de aprendizaje, o cuando la situación nos lo permitía, pues ir a nuestras aulas de clase y dar nuestras cátedras y solo pues que los estudiantes se sienten a escuchar. Entonces, ese es un llamado. Pues bueno, podríamos decir entonces que, y para cerrar este tema ya de conceptualización en educación STEM, que no es tanto contemplar las asignaturas por separado o segmentadas dentro de un todo. Es decir, yo tengo un todo y dentro de ese todo pues está matemática, química, física, tecnología, ingeniería, digamos así como algo similar a una especie de pizza, ¿no? Que ya está con sus rebanadas y que cada una de esas rebanadas pues es una materia STEM, sino que es justamente romper esas barreras, que no existan esas divisiones aún cuando se encuentran dentro de un todo, y pues establecer un único bloque, ¿no? O sea, ver todo de forma integral, de forma holística, tal y como ocurre en el mundo real. El mundo real, a la hora de presentarnos un problema, nosotros no andamos segmentando en nuestra mente desde una ecuación química, desde una fórmula matemática o física, sino que únicamente debemos dar una solución, y eso muchas veces involucra que nosotros estemos pues absorbiendo, estemos integrando elementos de todo lo que nosotros conocemos. Entonces así funciona el mundo real. Entonces es llevar esa realidad a lo que es la práctica educativa. Ese es el sentido de la educación STEM, verlo como un todo, y de allí pues que se vayan sumando más, ¿no? O sea, ya no solo nosotros hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que pues ahora también se suma la A de artes, para dar ese sentido de creatividad también como una competencia que exige el mundo del siglo XXI, y poder integrar también otras disciplinas, ¿no? Como la parte de lectura, historia, etcétera. Entonces, vemos que no importa cuántas disciplinas se intercepten, ¿no? Se vinculen o se integren, sino que es justamente vamos más allá, sino que ver cómo nosotros
abordamos el mundo real, la problemática y las necesidades y cómo damos solución a esas realidades. Pues para eso, digamos, Estados Unidos ha trabajado mucho este modelo, fue incluso uno de los primeros países en conjunto con Alemania y con Israel, con otros países también de Europa, en poder trabajar estos modelos integrales. Y bueno, desde Estados Unidos, justamente la red STEM de Arizona, a través de la Fundación de Ciencia de Arizona y la Agencia de Servicios Educativos, pues han propuesto modelos de implementación, que es justamente cómo llevar a la práctica, cómo nosotros podemos insertar un proyecto, una experiencia, una iniciativa, una actividad, incluso por muy pequeña que sea, y que tenga pues que esté bajo un enfoque de STEM. Entonces, es básicamente un modelo, es cómo podemos nosotros implementar entonces todos esos principios que ya la doctora Marta y que inicialmente les conversaba a la práctica educativa. Ya hemos hablado mucho de conceptos, entonces ahora es cómo vamos entonces a incorporar estos modelos de implementación a nuestras instituciones educativas. Entonces, incluso pues es probable que ya algunas de estas características que vamos a mencionar ya se desarrollen en las instituciones educativas y esto pues puede facilitar incluso su implementación. El primer modelo que proponemos y que es el más sencillo, digamos, quizás muchos de ustedes ya hayan realizado experiencias de tipo del modelo exploratorio, pues podríamos hablar que son esas actividades generalmente extracurriculares que potencian ya sea en conjunto o por separado el área STEM. Nosotros podríamos aquí ubicar dentro del modelo exploratorio, por ejemplo, a algunos campamentos de verano que realizamos en nuestras instituciones, las famosas ferias científicas, ferias de tecnología, ahora también las Olimpiadas de Robótica y Programación, algunos hackatones también podríamos nosotros involucrar dentro de este modelo exploratorio. ¿Y qué es lo que caracteriza un modelo exploratorio? Bueno, en primer lugar es que las actividades se desarrollan generalmente fuera de las clases, de los horarios de las clases como tal, de la jornada escolar, como nosotros podríamos definirlo. También es que son actividades generalmente voluntarias, son actividades independientes del currículum oficial, o sea, no es que no se relacionen con el currículum, pero no están oficialmente insertas dentro del currículum oficial. Y que también generalmente son pues proyectados, ¿verdad? Estos proyectos son financiados, perdón, por las instituciones y la administración de cada una de las instituciones educativas. Y aquí pues el rol del docente digamos, orientar, ¿verdad? Poder dirigir, acompañar a los participantes, a los estudiantes en estos proyectos, poderlos orientar, poderlos ayudar con sus tareas, con sus investigaciones, quizás enfocarse en el desarrollo de sus competencias y de sus capacidades. Y obviamente también hay un rol aquí muy importante para los gestores académicos o los tomadores de decisiones, que ya es pues apoyar con permiso a los participantes, a los estudiantes para que puedan participar en una feria científica, en una feria de tecnología, también dar permiso a los docentes, ¿no? Gestionar los espacios también, la infraestructura, los materiales, el presupuesto y también procurar vincular los proyectos con el sector productivo de la zona geográfica o región aledaña. Eso es, digamos, podríamos nosotros mencionar como en síntesis en lo que se constituye un proyecto de tipo, un modelo de tipo exploratorio para la educación STEM. Y está muy bien, esto ya la mayoría de las instituciones educativas lo realiza, por tanto es un primer paso, es un paso bastante, digamos, contundente para poder entonces dar el siguiente, ¿no? Llegar al siguiente nivel de la espiral y aspirar entonces a un modelo ya más elevado. Ya hablamos de un modelo introductorio o de un modelo parcial o de inmersión parcial o de inmersión total. Bien, ahora el modelo introductorio, así en forma de síntesis, aquí ya se incluyen experiencias adicionales al currículum, ¿verdad? Pero que se desarrollan dentro de la jornada escolar. Aquí pueden ser incluidas e incluso dentro de los esquemas de evaluación de nuestras asignaturas o nuestros currículum. Sin embargo, pues generalmente no hacen parte oficial de esas evaluaciones nacionales o del currículum oficial. Ejemplo del modelo introductorio son, por ejemplo, trabajar proyectos en espacios maker para la creación de prototipos y diseño de soluciones. También los famosos Far Labs, ¿no? Que son voluntarios y que donde el docente y el estudiante pueden trabajar algunos proyectos para dar soluciones a alguna necesidad o problemática de la comunidad. Muchos trabajan también a través de huertos escolares, algunos también prototipos o modelos de startups, laboratorios aeroespaciales. Generalmente estos espacios
para poder, digamos, trabajar el modelo introductorio, cuentan con el apoyo de agentes externos a la institución educativa. Aquí hablamos de organizaciones sin fines de lucro, empresas, industrias. Vaya, por ejemplo, en el caso de la NASA, pues ha, digamos, colocado, ¿verdad?, ciertos espacios dentro de algunas universidades a nivel de Latinoamérica, pues para poder desarrollar y poder potenciar en los participantes estas competencias de aeronáutica y de aeroespaciales. Algunos, por ejemplo, también empresas privadas financian, ¿verdad?, y apoyan algunos centros educativos para trabajar startups y poder generar pues algunas pequeñas empresas dentro de una institución educativa. Y como les menciono, eso es característico, ¿no? Que esto se suele desarrollar dentro del horario normal de clases. Incluso pueden incluir la participación de familiares, de miembros de la comunidad, de los propios docentes, y estos resultados son expuestos por la institución. Algo muy importante de este tipo de modelos es que se trabaja de forma integral, por lo tanto promueven el conocimiento articulado justamente con la realidad, es decir, a través de un aprendizaje vivencial. Un huerto escolar, por ejemplo, es muy práctico, ¿verdad? Y obviamente es un aprendizaje vivencial, no teórico. Aquí el estudiante puede desarrollar competencias y habilidades adicionales a su formación ordinaria. Ahora, ¿cuál es el rol del docente en este tipo de modelos de implementación introductorio? Bueno, es básicamente responsable de seleccionar contenidos intercurriculares, es decir, seleccionar qué de física, qué de ciencia, qué de tecnología me sirve para poderlo articular en un proyecto o en un espacio y que se potencien todas estas disciplinas y también esas competencias transversales. También es importante que el docente sepa conectar las habilidades y competencias a la instrucción del aula, que sepa también implementar y conocer las estrategias didácticas de aprendizaje que generen esas habilidades y competencias y guiar al estudiante en el desarrollo de sus prototipos y proyectos. Y obviamente también el gestor académico, ¿verdad?, tiene una gran responsabilidad en apoyar con la logística, la supervisión de los proyectos y obviamente de vincular todo esto y hacer esa estrategia de comunicación con las ONGs, empresas o industrias. Y por último tenemos los modelos ya de inmersión parcial y total. Son modelos muy parecidos y dependerán, ¿verdad?, de los indicadores propuestos por cada institución, la flexibilidad curricular y la implicación de sus actores internos y externos para poderlos diferenciar. En un modelo de inmersión parcial podríamos nosotros hablar que viene a ser como un híbrido entre el currículum convencional que está propuesto en nuestra institución educativa con un currículum más flexible que integra, por ejemplo, espacios de co-creación abierta entre estudiantes, docentes, empresas, industrias, que también incorpora como parte de ese currículum flexible o híbrido estándares internacionales en educación STEM, porque sí existen estándares, evaluaciones de los aprendizajes también basados generalmente en modelos por competencia, y eso podríamos hablarlo de inmersión parcial, es como un híbrido. Aquí, por ejemplo, en estos bloques de programa, pues se promueve lo que es el enfoque STEAM formalmente o transversalmente, ya sean bajo estrategias generalmente determinadas por el aprendizaje basado en proyectos, por el aprendizaje basado en retos o por el aprendizaje basado en problemas. Generalmente esas son algunas de las estrategias características de los modelos de inmersión parcial y total. En mi caso, por ejemplo, yo pues, soy egresado de la maestría en tecnología educativa del Tecnológico de Monterrey en México, y esta institución pues tiene un modelo educativo que se conoce como modelo educativo TEC 21, en donde dentro de todos los programas educativos hay una semana I, se le llama, y un semestre I. Eso significa, esa I es de innovación, en donde en esa semana o en ese semestre todos los estudiantes, docentes están involucrados en un 100% en atender problemáticas de la comunidad. Muchas veces se acercan empresas automotrices, de tecnología, desarrolladores de software, hardware, para que a través de esta semana ahí los estudiantes puedan resolver ciertos problemas que esas empresas tienen. Entonces, todos los estudiantes y docentes se vuelcan en un 100%, no hay clases, sino que únicamente toda la semana estamos dedicados a trabajar este tipo de experiencias, y ahí podríamos nosotros citar un ejemplo de un modelo de inmersión parcial en STEAM. Ahora, ¿cuál es el modelo de inmersión total? Bueno, este ya básicamente incorpora integralmente el enfoque STEAM en los programas de estudio, de manera que el currículum de la institución educativa pues es justamente determinada por esos estándares internacionales.
generando así pues un modelo donde los estudiantes trabajan de forma colaborativa, resolviendo problemas de su comunidad, de su entorno, de las empresas, de la industria, pero en un 100%. Aquí básicamente la institución está inmersa totalmente en la educación STEAM desde su misión y desde su visión, así como sus objetivos, así como también en el perfil del egresado, ¿no? También existe la participación total de todo el personal de la institución, entiéndase docentes, funcionarios administrativos, estudiantes, padres de familia. Y todos los planeamientos son fundamentados en educación STEM de forma alineada e integrada en todos sus niveles. Entonces lleva una consecuencia. Aquí existe un currículum totalmente flexible. Entonces, como lo mencioné antes, ¿no? Este tipo de modelos pues requiere la implicación y compromiso permanente, principalmente de los tomadores de decisiones, a través de la ejecución de políticas educativas que permitan implementar estos modelos, también de los docentes como responsables de guiar el proceso de enseñanza de los estudiantes y también obviamente una cuota de responsabilidad con los propios estudiantes, porque muchas veces nosotros pensamos que al llevar algo innovador o que nosotros como docentes ya quizás pues nos abrimos un poco, flexibilizamos un poco nuestros enfoques y estamos, bueno, está bien, vamos a aplicar este enfoque, pero nos encontramos con la renuencia por parte de nuestros estudiantes. Y es ahí también donde existe un desafío bastante grande de nosotros como docentes y en poder también hacer partícipe al estudiante de su propio aprendizaje y hacerlos también reflexionar sobre que bajo estos modelos activos, pues ellos son los protagonistas y son los responsables de su propio aprendizaje. Sabemos que en nuestro contexto, pues difícilmente nosotros vamos a localizar a una institución que trabaje o implemente estos enfoques de forma total o parcial, pero sí existen algunos ejemplos en países como en México, República Dominicana, Panamá, incluso Colombia, pero vamos a estar claros que la mayoría pues sí están en países más industrializados como Estados Unidos, Alemania, Israel, Corea del Sur, entre otros. Pero sí considero que un muy buen paso, al menos en nuestros países, es poder iniciar a incorporar prácticas, actividades a través de modelos exploratorios e introductorios. Entonces, eso es solo para así de forma general de ver cómo nosotros podemos en nuestros espacios de aprendizaje poder pues incorporar el enfoque de aprendizaje STEAM. Ahora, ¿por qué nosotros queremos trabajar educación STEAM y no otro tipo de modelos, ¿no? Y es que, como lo mencioné, la clave aquí está en las competencias que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes y que nuestras instituciones también estén insertas en los modelos educativos del contexto internacional. Y esas es justamente se logran a través de desarrollar en nuestros participantes y de poder potenciar en ellos competencias o habilidades del siglo XXI. Aquí las más destacadas obviamente son la metacognición, hablamos también de pensamiento crítico, de la creatividad y de la colaboración. Aquí la colaboración es clave porque generalmente en educación STEM, al trabajar con metodologías por proyectos, por retos, pues sí, digamos que el trabajo colaborativo se vuelve fundamental y esa es una competencia que se debe potenciar desde el enfoque STEM. Y también obviamente hablamos también de autonomía. Entonces, es poder desarrollar en nuestros estudiantes esto, ¿no? Estas competencias y como los mencionaba, o sea, no vamos a descuidar obviamente el conocimiento disciplinar, porque eso es importantísimo que nuestro estudiante egrese con ese conocimiento, pero que sea a través de estas competencias que él aplique a soluciones y a problemas reales esos conocimientos. Recordemos que en el caso de la metacognición no es poder entonces saber qué y saber cómo pensar. Y eso es muy complicado de lograr y eso únicamente lo podemos nosotros trabajar a través de metodologías de aprendizaje activo o el pensamiento crítico, ¿no? Que es que el estudiante pues sea capaz de acceder a la información, de analizar esa información, de sintetizarla, de que pueda evaluarla, pueda discernirla y pueda luego dominarla. Entonces, eso es un proceso cognitivo que lleva tiempo y que solo con actividades prácticas, integradoras, podemos nosotros desarrollarlos. Y la competencia clave también de la creatividad, ¿no? Que es esa forma de pensar nuevas cosas, de nutrirse de las que ya existen, de observar y de aplicarlas a algo que nosotros ya conocemos o algo nuevo. Y es aquí también donde dentro de la A de STEAM, ¿no? Podemos nosotros incorporar la parte de artes. Así que es justamente para eso.
como les menciono, para que nosotros podamos egresar estudiantes que respondan a este siglo XXI, caracterizado justamente por una era globalizada, por procesos automatizados, en donde este tipo de competencias, ¿verdad? Que si bien pues una máquina nosotros no podemos competir con ella, pero hay ciertas cosas que esa máquina no va a poder tener, como ese sentido humano de colaboración, de poderse comunicar, de poder pensar críticamente y de poder también discernir a través de elementos metacognitivos. Entonces es justamente lo que hay que potenciar para que no nos alcance en los trabajos esas máquinas automatizadas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos también ya llevar a la práctica todas esas competencias y cómo podemos nosotros trabajarlo? Eso nosotros lo podemos trabajar a través de las estrategias didácticas de aprendizaje que yo sé que muchos de ustedes ya conocen, ya implementan en sus prácticas educativas y que pues muchos de ustedes pues han incluso sistematizado algunas experiencias aplicando este tipo de estrategias. Sí es muy importante poder diferenciar entre lo que es una estrategia didáctica, una técnica, una actividad. Entonces eso es muy importante porque ya la estrategia es algo como más a nivel macro, en donde nosotros podemos integrar a través de diferentes pasos, pues diferentes métodos, técnicas, medios, recursos, materiales, herramientas y en su conjunto poder estructurar algo muy sistematizado y poder hablar entonces de una estrategia como tal. Entonces sí es muy importante tener en cuenta esa conceptualización y las técnicas que se derivan de cada una de ellas para poderlas llevar al aula de clases. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas actividades o estas estrategias que pueden integrarse en nuestra práctica para promover la educación STEAM. No solo es una de ellas, nosotros podemos incluso mezclarlas, podemos primero intentar con una, ver qué resultados obtenemos y si no, pues utilizar otra estrategia en donde nosotros como docentes y nuestros estudiantes se puedan sentir más cómodos o incluso pues muchas de estas actividades o de estas estrategias como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos, se derivan una de la otra. Entonces no voy a hacer mucho énfasis en poder caracterizar cada una de esas estrategias porque nos comería el tiempo, pero sí caracterizar que todas ellas toman al estudiante como en el centro de todo el proceso. Es decir, dar responsabilidades al estudiante y es justamente a través de esas estrategias que nosotros podemos desarrollar en nuestros estudiantes todas esas competencias que hemos venido hablando. Por ejemplo, todo lo que es el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, en retos, basado en indagación, promueve mucho la competencia de trabajo colaborativo, la competencia de pensamiento crítico y la competencia de creatividad. También ahora que estamos trabajando en el tema de las nuevas tecnologías, pues la alfabetización digital también recobra mucha importancia. También lo que es el tema del aprendizaje basado en el juego, ¿no? Que es promover en nuestros estudiantes esa motivación intrínseca para ser parte del proceso de aprendizaje a través de estrategias o técnicas que promuevan en ellos la competencia, la autonomía, el sentido de progreso, etcétera. Y ya pues más abajo coloco algunas que son ya más complejas, como el pensamiento computacional, el design thinking o diseño de pensamiento y el diseño de ingeniería que involucran muchas de las que están arriba para poderlas trabajar ya de forma más focalizada a nivel de ingenierías, ¿no? De prototipos ingenieriles. Entonces, por aquí en el chat al final les voy a compartir un glosario incluso donde ustedes pueden retomar así conceptualmente y caracterizar cada una de estas estrategias. Hay un glosario que utiliza el Tecnológico de Monterrey que resume muy bien y que da algunos ejemplos muy prácticos de cómo implementar cada una de estas estrategias en nuestras aulas de clase. Muy bien, amarrado a esto tenemos nosotros lo que son las tendencias tecnológicas que pues ahora nos hemos obligado a utilizar muchos de nosotros producto de la situación de la pandemia o de estos procesos de virtualización que se han venido desarrollando en nuestras instituciones educativas, perdón. Y aquí quiero yo hacer muy claro, ¿no? Que nosotros como docentes tenemos que saber que la tecnología no viene a remediar lo que por años ha sido una problemática en educación, como ser la calidad de los aprendizajes,
como ser también el desarrollo de conocimientos deficientes o de competencias deficientes. Simplemente la tecnología aquí viene a ser un apoyo que nosotros podemos integrar de diferentes perspectivas, desde diferentes aristas, podemos nosotros mezclarlas con estas estrategias didácticas y tener resultados, pues digamos, muy interesantes, muy interesantes. Aquí la clave es esta. Aquí es muy importante que lo retomemos, que la clave está en las estrategias, porque esa es la metodología que nos va a permitir a nosotros integrar estas tecnologías. Es decir, por sí sola, una impresora 3D o unas gafas de realidad aumentada, pues no nos va a hacer mucho ruido o no nos va a generar un objetivo o una competencia en nuestros estudiantes. Aquí debemos nosotros buscar la forma en cómo poder integrar, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o retos con una de estas tendencias. Cómo poder trabajar la indagación, cómo poder trabajar el pensamiento crítico a través de un dispositivo o un software de realidad virtual y aumentada. Cómo podemos nosotros trabajar o dar solución a un problema de nuestra comunidad utilizando un robot, utilizando un dron, utilizando la inteligencia artificial, etcétera. Entonces sí es muy importante no conocer que aquí la tecnología únicamente es un aliado que puede ayudarnos a profundizar y acelerar los aprendizajes. Eso es que tenerlo muy en cuenta. Pero que obviamente al estar en un mundo globalizado y tecnificado, como el que estamos viviendo en este momento, sí son un insumo muy necesario. Pero tampoco es la panacea, ¿verdad?, que la tecnología nos va a venir a solucionar los retos de la educación que por siglos han estado vigentes. Muy bien, entonces vamos interconectando varias cosas, ¿no? Ya vimos las estrategias de aprendizaje, las competencias del siglo XXI que podemos potenciar con esas estrategias de aprendizaje y las tecnologías que podemos integrar con esas estrategias de aprendizaje. Aquí vamos hilvanando todo nosotros de manera de ver algo totalmente holístico, de ver un enfoque más amplio y no por separado. Entonces ya vimos entonces que tenemos integrado las competencias, las tecnologías, las estrategias didácticas como pilar fundamental de todo el proceso educativo y también las competencias. Así que ahora se suma también lo que son los ambientes de aprendizaje. Aquí tengo algunos ejemplos de diferentes ambientes de aprendizaje también que, digamos, promueven los principios y los fundamentos de la educación STEM. Coloco este primero aquí donde está una niña, ¿no?, con su tablet trabajando un simulador porque quizás es el escenario más actual que estamos nosotros trabajando y viviendo en este momento, en donde la virtualidad pues viene a jugar un rol fundamental para garantizar el acceso a la educación, aunque sabemos también que en nuestros países existe una amplia brecha digital que cubrir y que la virtualidad pues en este caso no, digamos, nos favorece en ambientes rurales, por ejemplo, o de poco accesibilidad. Pero bueno, ese también ya es un reto de cada país que la región debe asumir responsablemente y que también se deben buscar alternativas a corto plazo para que también estos estudiantes en desventaja pues puedan garantizar el acceso a su educación. Pues ya retomando un poco los ambientes presenciales, pues sí tenemos nosotros el típico laboratorio de ciencias naturales, ¿no?, donde podemos desarrollar nuestras prácticas, observación de fenómenos, etcétera. Y también otros tipos de espacios, ¿no?, ya un poco más abiertos, como por ejemplo los maker spaces, los Farm Labs, ¿no? Por ejemplo, los laboratorios aeroespaciales o espaciales, y también algunos espacios de realidad virtual y aumentada, que como les menciono, en este caso, pues la tecnología viene a ser un aliado, más no la solución directa. Ahora, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta para que nuestro ambiente de aprendizaje esté adecuado a las condiciones que permitan el desarrollo de estas competencias del siglo XXI y que permitan también la integralidad de las estrategias de aprendizaje que hemos estudiado? Bueno, el primer lugar es que nosotros hagamos una reingeniería y una reconceptualización, podríamos decir, del espacio físico del aula de clases. Es decir, darle un nuevo sentido, un nuevo concepto, salir de esa aula de clases de 4 paredes y de las sillas así muy bien ordenaditas, sino también darle un nuevo sentido, un nuevo rediseño y readecuación al aula física. También estos espacios es muy necesario que al hablar de multidisciplinaridad y de integralidad también de conocimiento,
permitan que los docentes puedan trabajar en red y puedan trabajar entre ellos. Es muy importante también que estos espacios permitan la estimulación de trabajo colaborativo, la creatividad espontánea, la libertad y la curiosidad. ¿Por qué esto es muy importante? Generalmente en nuestros laboratorios de ciencia estamos acostumbrados que nuestros estudiantes están desarrollando un paso a paso para poder desarrollar un experimento o observar un fenómeno. Y ya está todo preestablecido a través de una guía de laboratorio, por ejemplo, en donde el estudiante pues va viendo paso a paso qué realizar. Entonces eso pues podríamos decir que limita un poco esa creatividad espontánea, esa libertad de pensamiento y también la curiosidad y creatividad de nuestro estudiante. Obviamente también que se inserten estrategias de aprendizaje activo, que se estimule la participación, la comunicación y la interacción social, es decir, que el estudiante pueda interactuar no solo con el experimento como tal, sino también con sus compañeros, con su docente, con otros colegas, con otros compañeros de otros grados más avanzados incluso, que también esos espacios puedan potenciarse el diálogo y la reflexión, que se pueda promover la investigación científica para promover obviamente la mayor cantidad de habilidades del siglo XXI posibles. Yo sé que todo lo que he mencionado puede interpretarse bajo un esquema idealista y es por eso que traigo aquí algunos ejemplos, porque pues sí me gusta a mí siempre exponer y presentar con ejemplos que han ocurrido y cómo podemos nosotros integrar todos estos elementos que les he mencionado para el enfoque STEAM ya en una actividad concreta, cómo poder aterrizar todos estos conceptos y fundamentos a una práctica concreta en el aula de clases. Entonces, este es un ejemplo de trabajo basado en problemas, el aprendizaje basado en problemas y también el peer instruction, ¿verdad? Que nace ya con Eric Masur en la Universidad de Harvard y cómo utilizando tecnología como simuladores virtuales y remotos podemos nosotros incorporar estas tendencias, ¿no? El aprendizaje basado en problemas y el peer instruction a través de la promoción de habilidades del siglo XXI como el trabajo colaborativo, la comunicación, y el uso de tecnología en este caso. Aquí nosotros estaríamos hablando de un modelo de STEM exploratorio y la integración curricular que ocurre es de física, matemática y tecnología. Voy a ver si puedo colocarles un momento este video. Aquí ustedes pueden ver, el docente únicamente está como espectador en el caso que ocurra cualquier duda por parte del estudiante. Esta es una actividad que se realiza previo a un laboratorio como tal, a una práctica de laboratorio formal en una asignatura de física universitaria para estudiantes de ingeniería. Entonces, previo a ir a la práctica real, en el laboratorio real, en el aula de clases, pues se trabaja una simulación y como ustedes pueden ver, ese espacio está totalmente rediseñado. Ese espacio está con mesas circulares, los estudiantes están entre ellos trabajando, discutiendo y el docente pues únicamente les proporcionó una guía de ejercicios y ellos la discuten y la trabajan, pero no hay algo preestablecido, no hay como un paso a paso. Ellos van pues digamos trabajando, ¿no? Cada una de sus simulaciones eh, y así se realiza, ¿no? O sea, es una comunicación entre ellos y la discusión es entre ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, que aquí ya es la estrategia que se está implementando es un aprendizaje basado en retos y pensamiento computacional. La tecnología asociada es la programación y robótica. Aquí estamos hablando nosotros de una competencia, una olimpiada de robótica que se enmarca, como lo mencioné en los ejemplos, bajo un modelo de STEM introductorio. Hay una integración curricular de matemática, ingeniería a través de programación y tecnología. Y aquí pues obviamente a los estudiantes en estas competencias olimpiadas se les da un reto que ellos deben construir un robot que atienda a una necesidad y es justamente lo que se está desarrollando. Entonces aquí vemos nosotros cómo de forma integral se está trabajando la estrategia de un aprendizaje basado en retos y también los principios del pensamiento computacional. Aquí, por ejemplo, esto es algo más sencillo que no involucra una tecnología, digamos, muy avanzada. La estrategia didáctica que se está utilizando aquí es el aprendizaje invertido. La tecnología asociada es estos marcadores y códigos QR. Aquí basta con que el docente tenga en sus manos un celular con conectividad y puede imprimir los códigos QR, ¿verdad? O estos marcadores
y entonces el estudiante pues no va a necesitar, digamos, de esa tecnología, sino que únicamente el docente. Y están trabajando pues aquí algunos ejercicios de conocimientos previos para iniciar un tema en el área de la computación. Aquí podemos ver entonces que las habilidades asociadas al siglo XXI son la alfabetización digital, la metacognición por el tipo de pregunta que el docente pues desarrolla en este tipo de actividades. Estaríamos hablando nosotros de un modelo exploratorio y la integración curricular es la matemática con la ingeniería y la programación. En este caso tenemos otro ejemplo. Esto es un esquema basado en proyectos. La tecnología asociada es la creación digital, es poder digitalizar en este caso en el área de biología elementos físicos. En este caso aquí tenemos algunos cráneos de animales, poderlos digitalizar a través de modelos 3D y utilizar un software de creación digital para este propósito. Entonces todos están marcados bajo la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, en un modelo introductorio. La integración curricular aquí es obviamente el arte, hacer de creación digital, la ciencia y la tecnología. Por aquí también, por este lado, tenemos otro ejemplo. Este es de aprendizaje también basado en proyectos. Es en una clase también del área de medicina, de anatomía y fisiología humana. La tecnología asociada es la impresión 3D. Las habilidades del siglo XXI que se potencian con este tipo de actividades es el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos y reales. El modelo asociado es el exploratorio y la integración curricular aquí es la ciencia, la ingeniería, la tecnología y la medicina. Aquí es básicamente crear prototipos de órganos para poder trabajar esta tecnología de impresión 3D. Y esta de acá es la última, es el último ejemplo que les traigo, es la estrategia didáctica de aprendizaje por indagación. Este pues es a través de la indagación que se trabaja también en asignaturas de anatomía y fisiología humana, en donde la tecnología asociada es la realidad virtual y aumentada, en donde los estudiantes pues a través de estos software pues se insertan digamos en un laboratorio real con un paciente digamos real también, ahí virtual podríamos decirlo, y pues ellos están explorando esta tecnología, el modelo es exploratorio y se integra lo que es la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Esto es básicamente lo que les quería compartir. Ah, bueno, perdón, me quedaba otro que es muy utilizado ahora que estamos trabajando mucho en ambientes virtuales de aprendizaje. La estrategia didáctica en este caso es la gamificación. La tecnología asociada son las insignias digitales o badges. Aquí quiero aclarar que la mayoría de las plataformas que están de gestión o administración de aprendizaje, LMS, pues traen esta opción de poder incorporar a nuestras actividades de aprendizaje algunas insignias, como lo mencioné en la estrategia didáctica de aprendizaje basado en juego, y promover la motivación intrínseca del estudiante a través de la competencia y esa sensación de progreso. Pues ustedes pueden asignar, por ejemplo, para trabajar alguna actividad como tal, un proyecto, una investigación, o por el simple hecho de que el estudiante curse su asignatura, pueden asignarle una insignia digital que va a estar presente, que va a ser parte de su historial académico en la plataforma, en donde los estudiantes pueden, pues como les menciono, competir entre ellos, a ver quién acumula más insignias. Entonces, hay un mayor, digamos, una sensación de enganche, podríamos decir, para que ellos puedan trabajar nuestras actividades. Y esto está muy accesible ahora que estamos trabajando mucho el componente virtual. Bueno, un pequeño ejercicio aquí, retomando un poco lo que es la tecnología de la simulación interactiva de FET. No sé si muchos conocen esta herramienta, es desarrollada por la Universidad de Colorado, es un software abierto, permite pues tener acceso a simuladores de química, de física, de biología, de matemática. Y pues ahí les dejo el enlace por si alguno de ustedes no lo conocía y están interesados en explorar esta herramienta. Y pues sí me gustaría antes pues poder nosotros como participantes, poder trabajar un pequeño ejercicio aplicando un poco lo que es el aprendizaje por indagación. En este caso la tecnología sería el simulador virtual remoto y la habilidad asociada sería el uso de tecnología, la autonomía y la metacognición. Yo al final les comparto todos estos enlaces, no se preocupen. Solo me gustaría pues que allí ustedes en un espacio que tengan alguna página, alguna hoja de papel, podamos desarrollar este pequeño ejercicio.
Este es un simulador, como les menciono. Vamos a ver si lo podemos desarrollar el ejercicio. Y luego les muestro el simulador. Vamos a ver si lo podemos desarrollar. Básicamente, este es un ejemplo de cómo ustedes pueden trabajar una actividad STEM muy básica en su aula de clase. Esto, como les menciono, a través del aprendizaje por indagación, que a través de la discusión de pequeñas preguntas guías para resolver problemas, pues se puede facilitar el aprendizaje, ¿no? Esto se comienza o se trabaja, como les menciono, a través de estas preguntas que pueden responder a fenómenos, a observar problemas, es eso, ¿no? Pues la indagación es todo eso que nosotros podemos encontrar explicación razonable a un fenómeno que está pasando. Entonces, em, vamos a ver, esta es la primera pregunta. Así como ustedes ven la figura, vamos a predecir qué sucederá al eliminar esos soportes. Hay tres opciones aquí que yo les brindo. Si el balancín pues se inclinará hacia el lado del basurero, si el balancín se inclinará hacia el lado del extintor, o el balancín se mantendrá el equilibrio. Vamos a pensar un poquito. Luis Sí, Miguel, ¿es Marta. posible que abras un poquito más la imagen para que los asistentes a la sesión puedan ver un poco más en detalle el dibujo? Permítame, vamos a ver si. Vamos a ver. Y los invitamos a ir dejando sus respuestas, la letra que seleccionan, por favor, a través del chat. Vamos a ver si puedo por aquí reducir un poco esto y hacer un poco más grande la imagen. Pero igual, las opciones son las mismas, ¿no? O sea, las tres opciones son esos. Es que no sé si. Permítame, vamos a ver. Vamos a duplicarlo si gustan. Y voy a quitar la. Vamos a ver, tal vez así. Ok. Entonces, vamos a hacer esa predicción. ¿Qué sucede si yo quito ese soporte? ¿Hacia dónde se va a inclinar el balancín? ¿Hacia el lado del basurero? ¿Hacia el lado del extintor? ¿O se va a mantener en equilibrio? Creo que esas serán las respuestas. Vamos a ver, sí. Hacia el lado del basurero, hacia el lado del extintor, o inciso C, se mantendrá en equilibrio. Vamos a ver si alguien nos puede responder. A ver si Marta nos ayuda con las respuestas, a ver qué han contestado. Vamos a dar un minutico más porque todavía tenemos asistentes que están pensando hacia dónde se movería esa balanza. Muy bien. Ya nos están contestando. Hay unas personas que piensan que hacia el lado del extintor, hacia el lado del basurero, se inclina hacia el lado del exterior. Los invitamos a que nos dejen sus respuestas para poder compartirlas y mirar el resultado del ejercicio. Recuerden que simplemente estamos haciendo pequeños ejercicios para que nos demos cuenta cómo a través de una herramienta, por ejemplo, como esta, que es un simulador, nos permite hacer esas pequeñas preguntas, esas pequeñas indagaciones y con eso empezar a aplicar la metodología STEM. Hacia el lado del extintor, creo que va ganando hacia el lado del extintor. Muy bien, pues les voy a dar la respuesta. Y luego lo podemos comprobar con el simulador ya real. Y es que se inclinará del lado del basurero, del lado derecho. Eso pasaría si yo quito el soporte. Entonces, mantengamos esa respuesta. Ya conociendo que el balancín se va a inclinar hacia el lado del basurero, podemos nosotros responder también la siguiente figura. Ya vemos que hice algunos movimientos aquí con el simulador entre el basurero. Miremos aquí las posiciones, ¿no? El basurero viene a estar como en una posición 2 y el extintor viene también a estar como en una posición 2, imaginando que esta es una recta numérica, ¿no? Y podríamos tomar el balancín como posición 0, podríamos nosotros tomar como negativo 2 y positivo 2. Entonces, luego veamos qué pasa si yo me voy a la posición, digamos, 6 con el extintor. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dejo siempre en la misma posición al basurero. Ahora que ya conocemos que el basurero, que el balancín se va a inclinar hacia el lado del basurero, entonces veamos esta figura y hasta dónde se va a extinguir nuevamente. Contestemos esa respuesta. Voy a ver si puedo hacer la imagen más grande para que la podamos ver.
Mientras Luis Miguel nos colabora ampliando un poquito la imagen, los invitamos a colocar aquí en el chat cuáles serían sus respuestas. Recuerden que estamos mirando hacia dónde se inclinaría justamente el balancín. Así es, ya conociendo, ¿no?, que en la imagen anterior, en esta de acá, se va a inclinar hacia el lado del basurero. Entonces veamos acá y pueden por favor depositar sus respuestas para que podamos conocer cuál es su impresión. Aquí ya hay dos que se balancea hacia el lado del extintor y hay una sobre el equilibrio. Muy bien. 3 hacia el lado del extintor, va ganando nuevamente el extintor. Muy bien, recordemos que el extintor no está en posición 6 y el basurero está en posición 2. Bueno, vamos a ver qué más dicen. Tenemos otra por el extintor y una sola por el basurero. Muy bien, bueno, la respuesta aquí correcta es que el balancín se va a inclinar del lado del extintor. Muy bien, y vamos a la última para que saquemos la conclusión del ejercicio. Ahora, pues acerco un poco más el extintor. Podríamos hablar que se encuentra en posición 4 y el basurero en la posición, siempre en la misma posición. Entonces, tal vez si alguien nos da la conclusión y hacia dónde entonces se inclinaría si yo quito el soporte y por qué. Vamos a ver, ya no solo es por qué lado se va a inclinar, sino ahora que nos indiquen el por qué y cuál es la conclusión de estas tres imágenes que hemos visto. Vamos a esperar que alguien nos mencione cuál es la conclusión o qué podríamos nosotros definir desde el punto de vista científico de este ejercicio. A ver si hay alguien valiente. Nuestros participantes están muy callados, inclusive tenemos una persona que nos dice que ya no había entendido muy bien el ejercicio que estábamos haciendo. Muy bien, ya lo vamos a explicar un poquito mejor. Bueno, hay una persona que nos dice que hacia el extintor buscando justamente el punto de equilibrio. Han mencionado la palabra clave. ¿Quién Punto de más? equilibrio. Bien, vamos a dar la respuesta en aras del tiempo y vamos a dar la conclusión, el por qué. Aquí nosotros podemos ver que si yo quito esos soportes, el balancín se va a mantener en equilibrio. La conclusión que podríamos llegar nosotros es que la masa del basurero es doblemente proporcional a la del extintor, por lo que 2 sería esa razón de proporcionalidad. Si ustedes notan, entonces al estar en la posición 4 y el otro elemento en la posición 2, entonces sí, obviamente estaríamos hablando que es doblemente proporcional y por tanto habría un equilibrio. Entonces eso es a lo que podríamos llegar. Esta simulación, como les menciono, pues se puede utilizar en matemática para introducir al pensamiento proporcional, tal y como lo hicimos en este pequeño ejercicio, o incluso en una clase de física para explorar el tema de torque y el equilibrio rotacional. Entonces vemos que puede darse de forma integral y ya yo les puedo compartir después un poquito sobre estos simuladores y cómo ustedes pueden hacerlo, pueden utilizarlo ustedes con sus estudiantes. Muy bien, creo que estuvo muy interesante el ejercicio. Y por último, para ver que sí se están haciendo iniciativas en la región, me gustaría compartir con ustedes algunas iniciativas que se están desarrollando en la región latinoamericana sobre el enfoque STEAM. Aquí yo les aconsejo que puedan visualizar o puedan visitar o puedan colocar en el buscador mapas de práctica STEM OEA. Nosotros, bueno, yo soy parte de la red de EducaSTEAM de la OEA e incluso fui parte también del equipo diseñador del primer diplomado en educación STEAM para la región latinoamericana, en la que pues tuve el gusto de conocer muchos colegas colombianos y de allí que también pues yo tenga un agradecimiento total a este país y también o sea, un cariño especial, podríamos decirlo, a Colombia, porque pues muchos de mis compañeros que trabajamos en este programa EducaSTEAM pues son justamente de Colombia. Entonces, mi aprecio siempre para todos los ciudadanos colombianos. Y pues bueno, nada más mencionarles que si hay muchas prácticas, voy a ver si puedo acceder en este momento. Voy a dejar de compartir y voy a ver si puedo acceder a este mapa de prácticas para que ustedes puedan
visualizar. Vamos a ver. Creo que está por aquí. Ahora sí, ya lo voy a compartir, ya se los voy a mostrar. Y que ustedes pueden ver diferentes iniciativas, así como la que hemos visto, esos ejemplos, y por modelos así categorizados, exploratorios, introductorios, de inmersión parcial, de inmersión total. Vamos a ver si me deja compartir. Me indica Marta, por favor, si se puede ver. Sí, Luis Miguel, ya estamos viendo tu página web. Muy bien, aquí están. Son iniciativas educativas STEAM en la región latinoamericana. Aquí ustedes pueden buscar por país y por también ciudad o por palabra clave. Aquí ustedes pueden encontrar desde algunas, digamos, experiencias y programas sistematizados de olimpiadas de robótica, de comunidades de aprendizaje docentes en el campo de educación STEAM, de proyectos integrales y multidisciplinarios, de maker spaces que se han desarrollado en la región latinoamericana. Vamos a ver si podemos encontrar algunos ejemplos, por ejemplo, de Colombia. Vamos a ver si me permite que el buscador, aquí están. Aquí están algunas iniciativas, clubes digitales. Vamos a ver, programa para el mejoramiento de la gestión escolar. Ustedes pueden ver, aquí están algunos ejemplos. Creo que Colombia ha reportado muchas iniciativas y ustedes pueden explorarlas para que también puedan auxiliarse en sus instituciones educativas y quieran visualizar y fundamentar un poco más este tipo de experiencias. Así que de mi parte, pues creo que ya la conferencia la finalizo antes de llegar al tema del taller. Creo que por el tiempo, pues vamos a iniciar, digamos, nada más con la parte inicial del taller. Ya después ustedes pueden completarla en sus casas y luego podemos discutirlas. Por ahí voy a dejar mi contacto para que ustedes puedan enviarlas y podamos discutirlas. También pues tienen a la doctora Marta que también los puede auxiliar. Y vuelvo a compartir nuevamente la presentación para ver de qué se trata entonces esta pequeña práctica que tenemos nosotros pensado, ¿no? Ya después de todo lo que nosotros hemos introducido, yo les voy a compartir en este momento algunos enlaces de interés para que ustedes puedan auxiliarse y puedan tener esos insumos para trabajar esta pequeña actividad práctica de taller. La he pues, denominado Construyendo una actividad STEAM para mi clase. Aquí los campos a completar, pues obviamente es el objetivo de aprendizaje que ustedes desean desarrollar o alcanzar. Pueden auxiliarse de la malla curricular y si no, pues no se adecúa a la malla curricular, pues pueden definir el objetivo de aprendizaje siempre tomando en cuenta la categoría taxonómica cognitiva más elevada, porque es lo que pretendemos con educación STEAM-STEM. ¿Qué competencia del siglo XXI está asociada a esa actividad de aprendizaje? Allí podríamos hablar de la colaboración, de la creatividad, de la comunicación, de la alfabetización digital, esas que hemos mencionado. También qué tipo de implementación STEM sería, ¿no? Si estaría marcada dentro de un modelo exploratorio, introductorio, la estrategia didáctica que ustedes pretendan implementar, que puede ser un aprendizaje basado en proyectos, puede ser una actividad basada en un reto, en un problema, en un estudio de caso, en un aprendizaje invertido, estrategia didáctica que ustedes decidan. ¿Qué tecnología asociada a esa actividad ustedes van a utilizar? Ya vimos algunas de ellas como simuladores remotos. Podríamos utilizar también badges o insignias digitales como las que acabamos de ver. El uso de programación o algún kit de robótica o algún programa de programación, por ejemplo, gratuito, una plataforma digital, todo tipo de tecnología asociado. ¿Qué disciplina vamos a integrar con esa actividad? Puede ser multidisciplinaria e interdisciplinaria. El tipo de evaluación, si sería una evaluación realizada únicamente por el docente, o si ustedes incorporarían, por ejemplo, elementos de coevaluación o de evaluación entre pares, como lo que vimos en el ejemplo que les compartí, y cuál sería ese tiempo de esfuerzo o dedicación que el estudiante requeriría, un tiempo aproximado para poder desarrollar esa actividad. Eso es básicamente la actividad taller que traíamos preparada. Podemos hacer el intento, ¿verdad? Pueden hacer ustedes el intento. Yo les voy a pasar ya algunos enlaces en el chat para que puedan tener esos insumos y luego podemos discutir incluso un ejemplo para que ustedes puedan trabajarlo. Entonces, en este momento yo les voy a compartir algunos enlaces de interés para que ustedes puedan auxiliarse y puedan desarrollar este ejercicio. Vamos a ver. La intención es que mientras Luis Miguel nos hace el favor de compartirnos esos insumos,
cada uno de los participantes en una hojita allí a partir de ese conocimiento de lo que nosotros les estábamos contando esta noche, empiece a mirar cómo hace para cumplir justamente cada uno de esos momentos o de esas fases que Luis Miguel les está compartiendo en la presentación. Así es que los invitamos a que allí vayan tomando nota y de pronto quien quiera compartirlo a través del chat o nos quiera compartir, puedes alzar la mano para que podamos activar su micrófono y poder pues darle la palabra. En este momento les compartí un glosario de estas tendencias tecnológicas y pedagógicas que hemos visto y que ustedes pueden, digamos, revisar para poderlas incorporar a este ejercicio. Por aquí también les pasé el mapa de práctica STEM en Latinoamérica y les voy a pasar el de los simuladores FED. Por allí los compartí. Y vamos a ver qué más me falta. Creo que les puedo compartir también, si quieren, algo de las habilidades del siglo XXI. Creo que hay una página de Chile que los tiene muy bien identificados y muy bien definidos. Sí, ya la encontré, así que ya se las comparto. Ahí está. Si les está llegando al chat, ¿no? O solo estoy escribiendo para mí. No, sí lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo aquí en el chat. Ah, muy Y bien. estoy viendo que está para todos. Perfecto. Entonces ya estos son algunos de los insumos que yo les puedo dar. Y entre tanto, vamos a dejar aquí de compartir. Les puedo también compartir un ejemplo. Vamos a ver si puedo tenerlo por acá, ya más específico. Que les voy a compartir aquí un ejemplo de una actividad muy parecida a la que estamos desarrollando, que ya está hecha también para que se animen y que puedan también completar la actividad. Vamos a ver si se las puedo compartir. Me indican, Marta, si Luis la Miguel, puedes ver. regálame. Sí, por supuesto. Lina, mira, en el chat de la parte inferior de la plataforma vas a encontrar un globito que dice chat. Allí en el chat tú vas a encontrar justamente, no busca el que dice que es para todos los asistentes o todos los panelistas, allí vas a encontrar la información. Si lo haces de manera privada, pues solamente vamos a ver el mensaje que tú nos envíes a nosotros. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de una actividad para octavo grado, que involucra también varios objetivos y varios estándares y lineamientos de diferentes enfoques o diferentes materias. Aquí, por ejemplo, el tema o el contenido a tratar es la causa y efecto, el papel de la física en el movimiento. Aquí está el objetivo de desempeño, que es obviamente, en este caso, extraído de la currícula de este sistema educativo. Por lo tanto, los objetivos ya están desarrollados. Aquí la clave o básicamente, digamos, la novedad está en que se incluyen tanto estándares y objetivos de aprendizaje de la matemática, cuando vemos que la causa-efecto del papel de la física en el movimiento, entonces se involucra la matemática y también hay estándares relacionados al lenguaje y artes. Y aquí la habilidad del siglo XXI asociada es la conciencia global, la alfabetización ambiental y también la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación y la colaboración. Ahora, ¿cuál es el reto, proyecto, problema? Que sería la actividad como tal. Es proponer un modelo basado en evidencia como una explicación alternativa para los cambios observados en la Tierra, que es la teoría de las placas tectónicas. Entonces, este es un ejemplo que ustedes pueden ver
pues únicamente los docentes incorporaron o fusionaron o pudieron integrar de forma, ¿verdad?, holística lo que son estos estándares o lineamientos tanto del área de matemática como del área de la lengua y el arte. Y se involucra también lo que es la habilidad del siglo XXI. Entonces, por muy pequeña que sea la intervención, creo que la clave está justamente en ver qué objetivo o competencia queremos desarrollar o lograr. Y obviamente también la habilidad del siglo XXI asociada. Y también que se trabaje de forma integral. Y como les menciono, haciendo énfasis siempre en la estrategia didáctica y en este caso pues también la tecnología. Entonces, entre tanto, Marta, que nuestros participantes trabajan en su actividad, no sé si a lo largo de la conferencia han habido algunas consultas que perfectamente creo que podríamos ir abordando. Sí, Luis Miguel, hay una particular que llama mucho la atención y ella quiere saber exactamente cómo aplicar este tipo de metodología, por ejemplo, haciendo inclusión de estudiantes. Ella se refiere, por ejemplo, con estudiantes con discapacidad. Bueno, es muy buena pregunta. Yo considero que justamente la inclusión también es uno de los pilares, creo yo, no solo es la educación STEM, sino la educación en general como tal, que da esa participación al estudiante. Am, Hay actividades que se han trabajado, conozco algunos docentes que han trabajado justamente sus actividades y que, pues, digamos, integran estos elementos inclusivos. Por ejemplo, en el área creo que es de geología, en el área de las ciencias naturales, algunos colegas en mi universidad han trabajado estrategias de relieve, por ejemplo, para estudiantes con discapacidad visual. Entonces trabajan varias técnicas, por ejemplo, de los planetas, etcétera, de las placas tectónicas, con estrategias de físicas de relieve, ¿verdad? Para que el participante o el estudiante pues, pueda también vivir la experiencia del contenido y poder también experimentar todas estas actividades de aprendizaje que el docente diseña. También podemos hacer nosotros uso de plataformas. Hay algunas plataformas que traen también ya dentro de su propia configuración algunas opciones para estudiantes con discapacidad, digamos, auditiva o visual, que también pueden incorporarse. Entonces aquí la clave está en poder justamente buscar experiencias similares, los resultados que se han obtenido y justamente poder tener ese intercambio con algún colega. Creo que esta experiencia que les comento de trabajar por relieve ya existe. Por allí leí un artículo de mi colega que fue publicado y que habla justamente de la inclusión en educación STEM, porque mi compañera pues sí trabaja mucho el tema, ella se llama Cristina Reinaga del Tecnológico de Monterrey, ella fue una de las asesoras de mi tesis y trabaja mucho el tema de inclusión en educación STEM. Así es, Luis Miguel, pero adicionalmente recordemos que la metodología STEM no se trata solamente de esa articulación, sino como tiene como su base las competencias, entonces la competencia que tú formules justamente para que el estudiante alcance, allí también estás haciendo inclusión y justamente una inclusión particular frente a la apuesta formativa que estás haciendo con los estudiantes. Entonces, hay diferentes formas y diferentes maneras en las cuales nosotros podemos hacer incluyentes en nuestros espacios académicos y esa inclusión nos permite justamente garantizar que bajo este modelo podamos entonces integrar a todos los estudiantes lo que estamos haciendo. Así es. Luis Miguel, hay una consulta, me dicen que si es posible que pudiéramos compartir el enlace del documento que estás mostrando como ejemplo para que ellos puedan entonces desde allí mirar un poco más cómo hacer esa planeación. Allí sí se las debo. Lo que puedo hacer es que se las puedo poner en pantalla porque si no la tengo todavía subida en la nube. Es un trabajo, digamos, de un colega que no compartió en un foro. Así que pues sí se las puedo compartir para que puedan echarle un ojo mientras realizan el ejercicio. Y no sé si hay más consultas. Vamos a Hay ver. una consulta que dice, ¿qué herramientas utilizan para la gamificación en el aula y cómo lo relacionan, perdón, con las competencias y el modelo pedagógico de las universidades?
Sí, bueno, en el tema de gamificación hay muchas aristas que nosotros podemos involucrar. Generalmente, como les menciono, los principios de la gamificación se sustentan en los resultados de los buenos juegos, es decir, cómo los buenos juegos pueden aportar ya bajo diseños, digamos, o instruccionales educativos a, por ejemplo, elementos no quizás meramente de desempeño académico, sino también otros elementos que están asociados al proceso de aprendizaje, como lo es la motivación por la participación en nuestras asignaturas, porque el estudiante se motive y se enganche en alguna actividad que nosotros vayamos a proponer. Entonces, digamos que no hay indicios todavía científicos de que la gamificación, pues digamos, sí tiene una influencia diferente a la implementación de otras estrategias didácticas, al desempeño académico como tal o al aprendizaje como tal, pero sí a otros elementos asociados al proceso de aprendizaje como la participación, la motivación intrínseca y justamente esa proactividad de los participantes o de nuestros estudiantes en nuestras asignaturas. Entonces, hay diferentes estrategias que ustedes pueden trabajar, como les menciono, el dar incentivos, por ejemplo, no obviamente económicos, sino, por ejemplo, académicos, ¿verdad? Es un tipo de estrategia. A lo que les mencionaba de las insignias funciona muy bien. O, por ejemplo, tengo algunos colegas que han desarrollado en conjunto con algunos programadores, algunos videojuegos y que son, digamos, extra a las clases. Por ejemplo, tengo un colega que trabajó en el área de matemáticas, unos videojuegos que aborda los contenidos del parcial y el estudiante puede jugarlo como una bonificación, podríamos decir, a los exámenes que realizan. Entonces son problemas, son, digamos, videojuegos basados obviamente en el razonamiento y tienen un nivel de complejidad bastante elevado, pero si el estudiante logra llegar al último nivel, pues va a recibir una bonificación adicional al parcial. Entonces, como vemos, además de desarrollar esos contenidos a través de un juego, pues también se está motivando al participante o al estudiante para que pueda motivarse y engancharse en la clase. Y de igual forma hay múltiples, o sea, hay múltiples estrategias o técnicas. Conozco también algunos colegas que trabajan, por ejemplo, exámenes a través de también así de estilos como de videojuegos. Hay algunas plataformas, no tengo a la mano en este momento una específica, pero sí por ahí podría compartirles en un momento si me dejan revisar algunas plataformas que, por ejemplo, abordan el tema de la tabla periódica a través de retos o de así como juegos de mesa, por ejemplo, o juegos estratégicos y que se van abordando todos estos contenidos. Entonces, o por ejemplo, trabajar un examen justamente a través de una, así como tipo juego también, es otra de las estrategias que yo he revisado. Pero como les menciono, aquí queda el ingenio del docente y analizar muy bien. Hay mucha experiencia documentada en el tema de gamificación. Incluso por allí el Tecnológico de Monterrey ha desarrollado, pues, digamos, revistas completas que recogen experiencias de cómo los docentes han trabajado el tema de gamificación a nivel de aula de clase física y también de forma virtual. Bueno, no sé si alguno de nuestros asistentes quiere compartirnos cómo va la construcción de esa actividad. Los esperamos. Vamos a ver, por aquí les compartí ese enlace a quienes están interesados en el tema de gamificación. Por allí pueden descargar esta revista que está muy completa y que aborda todos los principios fundamentales, los conceptos, algunos ejemplos eh, sobre la implementación de esta estrategia didáctica en las aulas de clase. Es un artículo y una revista muy interesante. Así que los animamos, vamos a ver si hay alguien, incluso no importa si no la han finalizado, podemos finalizarla aquí en conjunto para que los demás puedan también pues ser parte de esta construcción colectiva de conocimiento, de aprendizaje, de compartir experiencias. A ver si tenemos alguien en el público que tenga, digamos, un borrador, una pequeña idea de cómo puede realizar esta actividad y podemos verla en conjunto.
Empecemos por parte, Luis Miguel, si te parece. Entonces, invitemos a que nos presenten el objetivo de aprendizaje y a partir de ese objetivo de aprendizaje, entonces empezar a hacer como la construcción. Entonces, invitamos a que en el chat nos coloquen, por favor, un objetivo de aprendizaje de tal forma que a partir de él pudiéramos desarrollar los otros puntos. Perfecto, muy buena idea, Marta. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Recuerden que no importa la temática en la que estemos abordando, no es necesario que tenga que ser específicamente enseñar. Entonces aquí ya Alexandra nos comenta, enseñar un circuito en la edad preescolar. Muy bien. Pero sí, tal vez nos puede definir un poco más el objetivo. Eso mismo iba a decir yo. Alexandra, si lo puedes redactar en forma de objetivo, qué estamos buscando con ello? Sería más fácil para nosotros empezar el ejercicio. Ok, si no, tengo aquí otro ejemplo que está más contextualizado a la región latinoamericana y podemos irlo revisando también, Marta. Por favor, Luis Miguel, mientras nuestros participantes se animan a colocar la información, entonces, Sí, vamos a revisarlo nuevamente. Este sí está un poco más contextualizado. Este es de, vamos a ver, un instituto de enseñanza media de Uruguay. El nivel educativo es primero de bachillerato diversificado. Vamos a revisar este pequeño ejemplo, esta actividad. Vamos a ver. Aquí el tema o contenido STEAM es la interacción del agua con los diferentes subsistemas terrestres. La competencia o lineamiento en ciencia es investigar los parámetros físico-químicos como temperatura, turbidez, conductividad, concentración de nitrato, nitrito, fosfato, disuelto, bueno, que se debe medir para determinar la interacción del agua con los subsistemas terrestres. Vamos a tomar nada más uno. Ahora, ¿cuál es ese lineamiento en ingeniería o tecnología? Y aquí está la incorporación de la tecnología, ¿no? Podemos revisar aquí. Utiliza dispositivos digitales para medir algunos de los parámetros físico-químicos como el disco de sensores de Latsky-Jensi, ¿verdad? Distribuido por el Plan Seiba. Bueno, estos son ya más de contexto uruguayo. Y armar un dispositivo para determinar la intensidad de corriente y el índice de refracción de una muestra de agua. Y aquí está, después del lineamiento en matemática, realiza conversiones entre las diferentes unidades de medida, utiliza notación científica, construye esquemas de refracción de la luz y grafica los resultados. Lineamiento en artes, diseña una maqueta que integra todos los componentes del sistema, hombre, agua, subsistemas terrestres. ¿Qué habilidad del siglo XXI se va a desarrollar con este proyecto? Desarrolla el pensamiento crítico, trabajo en equipo y compromiso individual y social. ¿Y cuál sería el problema proyecto reto? Es determinar una serie de parámetros físico-químicos que evidencian la interacción del agua con los 4 subsistemas terrestres, biosfera, geósfera, hidrosfera y atmósfera. Ya como podemos ver aquí, obviamente, la estrategia didáctica asociada es el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en retos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo pueden integrarse a través de un proyectito, en este caso, los diferentes objetivos o estándares o lineamientos en las diferentes disciplinas asociadas a esta actividad. No sé si ya tenemos a alguien más. sí, ya Alexandra colocó identificar los principios básicos de un circuito electrónico a través del modelo de plastilina, perdón, del modelado de plastilina. Muy bien. Ese sería el objetivo de aprendizaje. Entonces vamos a poner aquí el esquema para que podamos ir desarrollando el resto de componentes. Quizás, ¿quién nos lo compartió, Marta? Alexandra Altamar. Alexandra. Entonces con Alexandra vamos a ir construyendo la actividad y pues vamos a irle aquí aportando. Vamos a ver. Ok, entonces me repites nuevamente el objetivo de aprendizaje. Identificar los principios básicos de un circuito eléctrico, perdón, a través del modelado de plastilina.
Perfecto, muy bien. Entonces, Alexandra, en ese diseño y en esa construcción, sabemos que el nivel pues es preescolar, nos habíamos comentado, ¿no? ¿Qué competencia del siglo XXI, la que hemos visto, está asociado? ¿Qué podríamos nosotros desarrollar? Vamos a ver si Alexandra nos contesta. Tenemos, recordemos, el pensamiento crítico, la metacognición, la colaboración, la creatividad, la alfabetización digital. Entonces yo ya aquí ya visualicé el primero. Vamos a ver qué nos dice Alexandra. Creatividad. Perfecto. Ese es el mismo que había pensado. Muy bien. Ahora estaríamos hablando un modelo obviamente inicial, por eso estaría un modelo exploratorio. Ahora, Alexandra, ¿bajo qué estrategia didáctica de las que hemos revisado y las voy a colocar nuevamente aquí? Vamos a ver, ¿crees tú que podría trabajarse o desarrollarse ese objetivo de aprendizaje? Recordemos que el aprendizaje basado en problemas es generalmente lo que lo caracteriza es la aplicación de un modelo matemático o físico a un problema real. Por eso la ingeniería pues funciona muy bien o se acopla muy bien a este trabajo. El aprendizaje basado en proyectos es un derivado del aprendizaje basado en problemas, pero con la diferencia que aquí tenemos un producto tangible, un prototipo, un producto pues que se pueda tocar, ¿no? El aprendizaje basado en retos es cuando nosotros le damos al estudiante un reto y él va a buscar la solución desde diferentes puntos de vista. El aprendizaje basado en indagación, cuando nosotros proporcionamos preguntas guías que pongan a pensar al participante a través de la explicación de un fenómeno, la observación o explicación de una observación directa, etc. El aprendizaje basado en juegos lo hemos discutido. El pensamiento computacional, pues que ya incluye un poco más de complejidad y lo mismo que el diseño de pensamiento que ya pues vamos nosotros trabajando lo que es la ideación, la planeación, el prototipo, el testeo, etcétera. Entonces vamos a ver qué nos comentó. Viviana nos está aportando que ella sugiere que sea a través del juego y la gamificación. Muy bien. Recordemos que podemos también mezclar. Podemos también mezclar, no podemos únicamente, podemos pues jugar con algunas de estas estrategias. La gamificación por la edad de los estudiantes creo que también sí podría implementarse muy bien, así como también pues quizás el aprendizaje basado en proyectos, porque tenemos un diseño con plastilina, entonces va a haber un producto. Entonces podríamos trabajar con cualquiera de los dos. Un aprendizaje basado en proyectos y gamificación. Ahora, ¿qué tecnología estaría asociada a esa actividad? Recuerden que la intención es que construyamos entre todos, entonces no solamente Alexandra pues nos debe dar la respuesta, sino si alguno quiere compartir o quiere arriesgarse a darnos su opinión, aquí todo es bienvenido porque la intención es que construyamos entre todos. ¿Qué tecnología estaría asociada? ¿Qué podríamos utilizar nosotros como elemento tecnológico? Recuerden que no estamos obligados a utilizar en un 100% la tecnología, sino, pues más que todo aquí, como le he mencionado, la clave está en la estrategia didáctica que vayamos a implementar. Alexandra propone que utilicemos el Makerspace. Ah, muy bien, correcto, sí, totalmente. El Makerspace queda muy bien aquí. Ahora, con este objetivo que nos das de diseñar y que hemos visto que la competencia social sigue la creatividad, ¿qué disciplinas nosotros podríamos integrar? Obviamente estamos hablando de ser circuito eléctrico de la física. Al trabajar el tema de creatividad también estamos asociando el El arte, arte. Ujú. Dice que habla sobre los principios básicos, ¿no? Entonces podríamos hablar de matemáticas ¿correcto? y pues obviamente la física como desde las ciencias. Geometría, ella propone que se pueda trabajar a nivel de preescolar la geometría. Muy bien. Entonces estaríamos entonces integrando la ciencia representada por la física, acoplándonos al enfoque STEAM, el A de arte y la matemática, ¿no? A través de la geometría. Ella dice también que la ingeniería, porque está construyendo un Un prototipo. prototipo, correcto. Entonces vemos que involucra prácticamente el STEAM completo. Ahora allí habríamos que pensar entonces en ese estándar
o en esa competencia asociada a cada una de esas disciplinas a integrar. Entonces, ¿qué estándar o qué competencia nosotros podríamos asociar en el tema o en el componente de arte, en el componente de matemática, en el componente de ciencia? Entonces, es retomar lo que aquí podemos retomar nuevamente el currículum oficial y ver por separado lo que ofrece el currículum, en este caso en preescolar, en cada una de estas áreas, y poderlos integrar a través de un plan, como el que les mostré, en el que integre de forma transversal, ¿verdad? De forma lineal cada una de los estándares o competencias asociadas a ese objetivo de aprendizaje. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso del arte, pues estaría asociado con el tema de la creatividad. En el campo de la física, pues la aplicación de lo que son los circuitos eléctricos. Aquí está, ya lo están colocando. Muy bien. Preescolar, sí. Yo sé que es más complejo, ¿no? Pero sí hay, o sea, si ustedes están identificando que existe, se integra la matemática, que se integra el arte, que se integra la ciencia, entonces obviamente sí se puede establecer un estándar muy básico, sí, por el nivel educativo, pero sí vemos que sí existe. Ahora, ¿qué tipo de evaluación podemos desarrollar en este tipo de actividad? Muy bien, sí. Evaluación formativa, totalmente de acuerdo. ¿Y qué tiempo nos puede, nosotros, qué tiempo dedicaría el participante si estamos en el aula de clases? No necesariamente se puede desarrollar en una, sino que pueden ser dos o tres sesiones, de acuerdo a lo que dure el tema, ¿no? En tres sesiones de 2 horas. Y bueno, ven, ya tenemos la primera actividad lista. Muy bien, excelente, Viviana. Muy buena tu participación. Así que ven, no es muy complejo trabajar una actividad exploratoria, introductoria, que involucre lo que hemos revisado sobre la caracterización y sobre los principios de la educación STEAM. Creo que los insumos que les he dejado por allí les pueden ser de mucha utilidad. La idea de este taller es pues poder reflexionar un poco sobre las formas en que nosotros estamos enseñando. Sabemos que muchos de nosotros ya hemos dado el paso y hemos tomado el reto de poder incorporar en nuestra práctica este tipo de experiencias y de actividades innovadoras fuera, digamos, de lo convencional y que muchas veces lo hacemos, pero, digamos, no de forma empírica, pero sí no de forma no sistematizado. Entonces ya eso nosotros cuando existe un enfoque, un modelo que ya pues proporciona elementos teóricos, elementos prácticos para poderlos implementar, pues nos proporciona a nosotros una forma, una visualización un poco más compacta, más planificada, más ordenada, ver, por ejemplo, en función del objetivo, si lo que estamos proponiendo responde o no a ese objetivo o a esa competencia, y es que nosotros nos sirve entonces para poder hacer esa reflexión. Así que espero que la práctica les haya gustado, les haya parecido interesante y sobre todo pues que nos hayamos llevado este taller y esta presentación ese momento de reflexión y nuevas ideas para poder incorporar en nuestra práctica educativa, que esa es la idea, ¿no? Poder transformar, poder nosotros estar alineados con el mundo, qué es lo que está sucediendo y podernos insertar en ese escenario globalizado que una vez que nuestros estudiantes egresen y nosotros marquemos la diferencia como esos agentes de cambio, pues después nos puedan agradecer, o sea, no estamos obligados a recibir este agradecimiento, pero sí marcar vidas, que eso es la vocación docente, ¿no? Poder transformar, poder generar una sociedad de conocimiento que esté pues orientada y actualizada con base a lo que exige el siglo XXI y lo que hemos hablado de estas competencias transversales. Así que para mí ha sido un placer, un gusto poder compartir con ustedes, con Marta también, su conocimiento. Creo que aquí todos hemos aprendido de todos. eh, pues les deseamos el mayor de los éxitos en sus actividades y estamos para servirles. Muchas gracias. Así es, Luis Miguel, mil y mil gracias a ti en nombre de la Universidad de La Salle, en nombre de la Facultad de Educación y obviamente de los programas de licenciatura virtuales. Mil y mil gracias por este espacio, por habernos permitido conocerte, poder establecer estos vínculos y estas alianzas, obviamente no solamente contigo y con la universidad,
sino adicionalmente con cada uno de nuestros participantes tenemos profesores y estudiantes de las escuelas normales superiores, de otras universidades, otros colegas están aquí, obviamente acompañándonos. Para todos ustedes, mil y mil gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, recuerden que todavía seguimos en pandemia, por favor, síganse cuidando, porque somos bendecidos, porque estamos un poco apartados de esa situación de contagio, pero no podemos bajar la guardia. Así es que para todos, una feliz noche, mil y mil gracias por estar aquí. Luis Miguel, gracias. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones para todos.